presencial después de tanto tiempo con videoconferencias. Y bueno, pues una jornada empresarial en la cual bueno, pues nos vamos a analizar un poco la situación, una situación complicada la que tenemos en este momento. Y bueno, intentaremos bueno, pues ver algunas pautas, algunas claves para buscar las oportunidades y bueno, y las dificultades pues las pondremos encima de la mesa para ver a ver cómo reaccionamos ante la situación actual que tenemos. Quisiera agradecer la colaboración, en primer lugar, de una entidad como CaixaBank, con la cual nos une una relación desde hace unos bastantes años y sobre todo en información, en financiación y en la internacionalización. También desde nuestra oficina de fondos europeos que dirige exitosamente Sheila Argaez, que aquí me acompaña y que la conocéis todos vosotros. Y bueno, que esta oficina pues, nos está marcando todas aquellas convocatorias de fondos que las tenemos en nuestros boletines y en nuestra página web para información de todos ustedes. También me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos que están vía telemática siguiendo esta jornada. Y sin más voy a presentar a los ponentes que tenemos hoy, unos ponentes de excepción. Y en primer lugar, Francisco Cabrillo, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la UNIR. Francisco nos hablará de la coyuntura económica y de las principales tendencias de futuro. Quiero agradecerte, Francisco, tu tiempo y el haberte desplazado a la sede de esta Federación de Empresas de La Rioja para participar en esta jornada. También nos acompaña Javier Álvaro Palomares, gerente coordinador de tesoreros de CaixaBank, quien abordará las oportunidades derivadas del actual contexto de mercado. Gracias, Javier, por acceder a nuestra invitación. Y posteriormente clausurará la jornada el director comercial de empresas de la territorial Ebro de CaixaBank, Carlos Sánchez, para ofrecer también las conclusiones de esta interesante jornada. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Confío que esta jornada sea del interés de todos ustedes. Y bueno, pues todos ustedes saben, nos encontramos en una situación complicada, una situación que cada día a día se nos complica más con nuevas noticias, noticias siempre, bueno, trabas para el desarrollo empresarial y para nuestras propias empresas. Ya venía la situación complicada desde septiembre con la subida del precio de las materias primas, con la subida de los combustibles, con la subida de la energía. Luego se complicó a final de año con la inflación, que llegamos a tener un 6,5%. En enero bajamos medio punto, pero en febrero, antes del conflicto bélico, ya volvimos a remontar y cerramos con un 7,5%. Este mes me imagino que vamos a tener unos datos también bastante malos en cuanto a la inflación y todo esto, bueno, pues hemos visto que nuestro gobierno ha tardado en reaccionar, ha tardado demasiado tiempo en reaccionar. Ayer conocimos una serie de medidas que hoy se complementarán con el Consejo de Ministros. Y bueno, y conoceremos un poco todo el interior de esas medidas y analizaremos también a ver bueno, la opinión que tenemos todos sobre estas medidas. Espero que la jornada sea provechosa y yo sin más le cedo la palabra o pasamos directamente a Francisco. Pues Francisco, cuando quieras. Sí. No, ven aquí, ven aquí. Muy buenos días a todos. Para mí una satisfacción estar hoy aquí en Logroño con ustedes para hacer algunas reflexiones sobre la inflación y sobre la situación de la economía
española en particular. Les aseguro que en estos momentos no van a ser unas reflexiones fáciles. Para cualquier analista el momento es complicado, pero ustedes esto lo saben perfectamente. Bueno, a ver, ¿en qué situación estamos? Pues tras más de 20 años de una estabilidad de precios bastante sólida, desde luego que no ha tenido nada que ver con lo que conocíamos en el pasado, la inflación ha vuelto a cobrar fuerza. Yo durante años le he estado diciendo a mis estudiantes, bueno, ustedes no tienen idea de lo que es vivir con inflación, pues no la han vivido, no han estado con ella, prácticamente desde el lanzamiento del euro. Ahora mismo se nos ha ido claramente de las manos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La inflación podemos definirla de diversas maneras, ¿no? Lo más habitual, la gente piensa inflación porque suben los precios. Vale. A mí me gusta más decir que hay inflación porque el dinero pierde valor. Bueno, dirán, ¿es lo mismo? En parte sí, en parte no. Por varias razones. En primer lugar, porque los precios no varían todos de la misma manera, por lo tanto hay cambios de precios reales, hay desajustes de uno de los grandes costes de la inflación, los desajustes que puede producir en el sistema. Y además, porque si nos centramos en el análisis de precios individuales, lo que podemos llegar es a la conclusión que está llegando ahora mucha gente, de decir, bueno, ¿por qué suben los precios? Pues porque suben las materias primas, o porque sube el producto X, o porque suben determinados precios agrarios, el aceite, o lo que ustedes quieran. Esto creo que da una visión, no diré errónea, pero no adecuada. Si miramos la inflación desde el otro punto de vista, desde la pérdida del valor del dinero, pues hay que hacerse la pregunta que sería cualquier economista: ¿por qué una mercancía vale más o menos en el mercado? Y la respuesta es por la oferta y la demanda. Con lo cual estamos introduciendo ahí ya una variable muy importante, que es la oferta de dinero. La oferta de dinero es, en mi opinión, el factor fundamental de esta inflación que tenemos ahora. Lo es. Primero lo fue en Estados Unidos y ahora lo es en Europa. Creo que analizar la inflación sin prestar especial atención al crecimiento de la oferta monetaria es un error. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria ha crecido en los Estados Unidos en los últimos años a la tasa más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o la teoría económica que yo estudié durante muchos años no sirve absolutamente para nada, o si sirve de algo, lo que me dice es que ese crecimiento de la oferta monetaria, tarde o temprano, tenía que transformarse en inflación, es decir, tenía que transmitirse a los precios. Normalmente el proceso de transmisión es complejo, suele empezarse por determinados activos, bolsa e inmuebles, y acaba pasando a la mayor parte de los bienes que se intercambian en una economía. Ante esta situación, ¿qué hacen los bancos centrales? Los bancos centrales han llevado una política que algunos hemos criticado desde hace tiempo, y yo diría que no han hecho mayor caso a estas críticas. ¿Por qué? Porque si ha habido un término en el debate de los últimos meses, en los 2 últimos años, sobre todo los últimos meses, ha sido el término temporal. La inflación es temporal. Eso los bancos, como un dogma, lo ha venido diciendo la Reserva Federal, lo ha venido diciendo el Banco Central Europeo. Pero
¿qué ocurre si la inflación es temporal? Pues se dice, mire, la inflación es temporal porque hay determinadas circunstancias que han hecho subir los precios, pero no plantean que los precios han subido porque ha crecido la oferta monetaria. ¿Por qué ha crecido la oferta monetaria? Aquí hay varias versiones. Si uno se mira el activo de los bancos centrales, el crecimiento del activo de los bancos centrales ha sido espectacular. ¿Por qué? Básicamente porque han comprado títulos de crédito de administraciones públicas, es decir, deuda pública, fundamentalmente. Entonces, si tenemos un balance, si está subiendo las partidas del activo, tienen que subir las del pasivo. ¿Cuál es la principal partida del pasivo de un banco central? La base monetaria, la cantidad de dinero. Es lógico, entonces, que la cantidad de dinero se haya disparado. ¿Por qué crece? Pues hablando con gente del Banco de España, concretamente, del Banco Central Europeo, la idea que se transmitiera era la siguiente. Vamos a ver, alguna vez criticábamos, oye, si ustedes están llenando su activo de deuda pública. Decían, sí, pero en realidad no estamos financiando déficit público. Esta era la doctrina oficial del Banco Central Europeo. No estamos financiando déficit público. Estamos haciendo política de mercado abierto. ¿Qué significa esto? Estamos comprando deuda para incrementar el activo y al mismo tiempo incrementar el pasivo y la base monetaria, la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha mantenido durante mucho tiempo esa norma, no está en sus estatutos, pero en la práctica la han aplicado, de que la inflación debería estar cercana al 2% y ligeramente por debajo del 2%. Ahora ya dicen en torno al 2%. Entonces, bueno, como no subía la inflación a ese nivel, comprábamos deuda y emitíamos. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que esta situación ya no es sostenible. No es sostenible porque la inflación ya no es mínima, ya abandona ese umbral del 2% absolutamente, se le va de las manos. Con lo cual, los bancos centrales, así hablando en lenguaje coloquial, se han metido en un lío ellos mismos, enormemente complicado, del que me da la impresión que no saben cómo salir. Y es lógico que tengan muchos problemas porque lo que plantea o que se plantearía para frenar esta inflación es frenar el crecimiento de la oferta monetaria, claramente. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos viviendo un tiempo en una situación absolutamente ficticia. Es decir, una economía no puede funcionar a largo plazo con tipos de interés negativos. Se nos hunde el sistema. Es decir, el capital tiene un precio y ese precio hace que se emprendan determinadas inversiones y no otras. Si yo voy a coste cero, puedo estar financiando cualquier tipo de inversión que a medio plazo sea inviable. Y cuando los tipos de interés se recuperan es cuando lo vamos a ver. Porque entonces esas inversiones que se habían hecho a crédito se encuentran con que los rendimientos no son los adecuados para mantenerlas. Con lo cual, la salida es compleja. Y además resulta otra cosa. Estamos comprando deuda. El Banco Central está comprando deuda. Vale. Dejamos de comprar deuda. ¿Qué pasa con los países más endeudados? España, por ejemplo, pues no es el único. Es decir, un país como España, que tiene casi un 120% de deuda pública en términos de PIB. Italia está peor que nosotros, está cerca del 150%. ¿Qué hacemos con estos países? Si el Banco Central no compra, ¿quién va a comprar deuda española a los tipos de interés actuales y con un diferencial como el que hay con la deuda alemana? Yo prefiero comprar deuda alemana, me parece mucho más sólida. La diferencia de interés no me compensa asumir el riesgo de comprar deuda de países menos sólidos. Por lo tanto, ahí hay un problema muy complejo. Curiosamente, la inflación
va a favorecer a estos estados, en parte. La inflación tiene unos costes enormes a largo plazo, ¿no? Primero, el que ya he dicho, distorsiona la economía. No todos los precios crecen a la vez, con lo cual se producen unos desajustes muy peligrosos. Genera expectativas negativas a medio y largo plazo y también a medio plazo acaba elevando los costes de la deuda. Claro, el día que el Banco Central deje de comprar deuda, ¿quién va a comprar deuda? No ya al precio actual, sino pongamos, ¿quién va a comprar deuda? Pongamos que los tipos de la deuda se suben al 2, al 3%. ¿Quién va a comprar deuda con una inflación del 5 o el 6 y a un activo de renta fija que da un 2-3%? Esto es absurdo completamente. Es decir, es difícil de colocar. Pero al mismo tiempo se está beneficiando de la inflación. Es decir, la inflación es un impuesto, no lo olvidemos. Esto lo dijo Keynes hace 80 años, y es verdad. La inflación ayuda al Estado en dos formas. Primero, el valor real de la deuda cae. Es decir, si este año tenemos, supongamos que cerramos el año, yo qué sé, 6% de inflación. Cerramos al 6% de inflación en términos reales, la enorme deuda del Reino de España se ha reducido en términos reales en un 6%. Pero es que hay más, y ese más es que nos suben los impuestos. Es decir, en un sistema de impuestos con tipos progresivos, la inflación puede hacernos subir de escalón y va a hacer a mucha gente subir de escalón, con lo cual el Estado está recaudando más. Pero insisto, esto es un tema a corto plazo. A largo plazo los costes son mucho mayores. Bueno, ¿qué se hace en una situación de este tipo? Me plantea el gobierno, pues se vuelve algo que los viejos del lugar conocíamos, pero se había olvidado, que es la llamada política de rentas, el pacto de rentas lo llama nuestro gobierno. Bueno, esto es un fenómeno de los años 70, a muchos de ustedes les sonará raro, pero el caso típico, más estudiado, fue el de los Estados Unidos en los años 70. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos en el año 74. Todavía estaban en vigor las medidas de Nixon de control de rentas y precios. He oído a algunos economistas considerar que los efectos de aquellas medidas, esto lo decía Milton Friedman, lo decía Gary Becker, fueron trágicas. La palabra que le he oído personalmente a Gary Becker sobre esto. ¿Por qué? Por las distorsiones que planteaban. Y no arreglaron la inflación. De hecho, la inflación no se arregla en Estados Unidos hasta las políticas de Paul Volcker a finales de la década. ¿Y qué hace Paul Volcker? Pues lo único que podía hacer, pegar una subida de tipos de interés, controlar la oferta monetaria, genera una recesión a corto plazo, pero arregla el problema de la inflación en Estados Unidos, que no vuelve a ser como el de los años 70 nunca más, hasta ahora, hasta los últimos momentos, ¿no? Por lo tanto, la política de rentas, cuidado con ella porque si la inflación produce desajustes, la política de rentas también, sobre todo porque estamos viendo que se quiere aplicar de una manera muy discriminatoria, ¿no? Este es otro tema que se nos puede llevar lejos, pero esta idea, además de discriminar, por ejemplo, entre las propuestas que están sobre la mesa, se va a controlar la subida de alquileres. Si la inflación está subiendo el 6, ¿por qué no permite usted que suba más del 2, como se ha planteado? No, pero es que además discrimino. Oiga, si usted es una empresa grande, entonces le trato peor que si es... Esto es una barbaridad. Y eso es algo que habría que tener en cuenta, ¿no? Y esto ocurre, y con esto termino mi reflexión, en unos momentos complicados a la economía española, y esto creo que hay que decirlo, que no vienen de ahora. Es decir, el discurso oficial es el problema es la pandemia y la guerra. No. La economía española tiene problemas desde la crisis de 2008. Nunca
salimos bien de aquella crisis. Nos recuperamos un poco, pero si miramos cifras comparadas, resulta que en 2007 la PIB per cápita en España estaba un poco por encima de la media europea, llegamos hasta el 104%. En el año 2020 habíamos caído al 84 y pico por ciento. Habíamos perdido casi 20 puntos. Se dirá, bueno, es que el año 20 fue un año muy malo para la economía española y la economía española se comportó mucho peor que la de otros países. Sí, pero si nos vamos al 19, en el 19 la renta per cápita, el PIB per cápita español estaba en el 89%, es decir, habíamos perdido casi 15 puntos desde 2008. Y si miramos variables concretas, déficit público español del 2019, tras varios años de crecimiento, no llegaba al 3%, pero estaba cerca, debía andar por el 2,7%. Alemania tenía superávit, Holanda tenía superávit, con tasas de crecimiento menores. Por lo tanto, había ahí un problema. Y la tasa de paro era el 14% del año 81. Es decir, los dos puntos más débiles de la economía española, que son un sector público muy ineficiente, caro y que se financia mal, y un sector laboral que no consigue reducir las tasas de paro, donde siempre estamos en nivel europeo de mayor número de parados, eso estaba ahí, eso no lo ha producido la pandemia, eso no lo ha producido. Yo siempre digo que en España tiene tres crisis, ¿no? Una, la coyuntural, que era la pandemia, ahora la guerra. Dos, una crisis que viene de atrás, que es la que nos reflejan los datos del 19, una crisis importante para la economía. Y tres, y esto se habla menos, pero tiene una crisis institucional muy importante. Y las crisis institucionales se acaban acusando en la economía. Le pasó a Italia. Italia durante un tiempo era un país en el que aparentemente la economía del sector privado funcionaba bien, el Estado era un desastre. Esto duró unos años, pero al final ese desastre del sector público acabó afectando al sector privado. Y me temo que en España estamos en una situación complicada. ¿Se puede ser optimista? Pues es difícil. Es difícil porque esto va a acabar requiriendo algún tipo de ajuste que nadie quiere tomarlo, se está retrasando. Comento también que cuando se habla del pacto de rentas americano, que hablaba antes, los economistas decían, un tipo como Nixon, el presidente Nixon, que tenía fama de sinvergüenza, pero era un tío listísimo, esto no se lo niega a nadie, ¿por qué aceptó esto? Y la respuesta que se da generalmente es porque Nixon iba a unas elecciones y las ganó y no estaba dispuesto a que la inflación se las hiciera perder. Piensen, reflexionen sobre la situación española y el peso que tiene nuestro sistema político en el que acabamos siempre en unas elecciones o en otras y cómo puede condicionar la política económica. Y termino aquí mis reflexiones. Muchas gracias. Sí, luego le invitaré a el debate. Bien, pues bueno, muchas gracias. Ahora estoy a la mesa Javier Álvaro Palomares, que es gerente coordinador de tesoreros de CaixaBank. Álvaro. Muchas gracias. Sí. Bien, pongo la presentación. Sí, siéntate, ya paso por detrás. Está en pausa. Y esa es la presentación. A ver, un pequeño problema técnico, a lo solucionamos ahora.
A ver. No sé por qué pasa. Un momentito. A ver. A ver si me están indicando algo por el WhatsApp. Para ver si una compañera que baje. Mónica, me parece como en pausa la función de compartir. Ya está. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Pues sí, yo creo que este es el micrófono, sí. Pues nada, lo primero de todo, pues agradecer a la Federación y a nuestros compañeros de CaixaBank el esfuerzo que han hecho porque esta jornada sea posible. Muchas gracias. Agradecerles también, bueno, pues a todos ustedes el tiempo que nos quieren dedicar esta mañana, estando aquí con nosotros, a todas las personas que nos siguen en streaming. Escuchando al profesor don Francisco, no puedo estar más de acuerdo con muchas de las consideraciones que él hacía, ¿no? Y es que tras prácticamente 3 lustros de políticas monetarias ingentemente expansivas, pues la realidad económica se sitúa en una dimensión caracterizada por fuertes presiones inflacionistas e importantísimos riesgos financieros exógenos que están impactando ya de forma determinante en la cuenta de resultados de sus compañías. A lo largo de mi presentación me centraré precisamente aquí. De lo que queremos hablar hoy nosotros es de cómo desde CaixaBank estamos ayudando a todos nuestros clientes de banca de empresas a transformar muchos de estos riesgos financieros que han aparecido en el entorno en oportunidades de gestión. Para ello hemos estructurado la presentación fundamentalmente en 3 grandes bloques, atendiendo precisamente a esos colectivos, ¿no?, de riesgos financieros que nos estamos encontrando actualmente sobre la mesa. Riesgos que tienen que ver con el incremento en el precio de las materias primas, riesgos que tienen que ver con la fuerte volatilidad en los tipos de cambio, riesgos que tienen que ver con el nuevo ciclo de tipos de interés que seguramente estamos a punto de enfrentar. Y es precisamente por esta última parte, por el ámbito de los tipos de interés, por donde me gustaría comenzar, porque bueno, desde CaixaBank pensamos que es precisamente aquí donde reside una de las oportunidades para transformar un riesgo, el riesgo de subidas en los tipos de interés, que es un riesgo latente y que seguramente comience a materializarse en el corto plazo, en una oportunidad de gestión. La oportunidad de transformar todos esos flujos de financiación a tipo variable que actualmente tienen las empresas en sus balances en flujos de financiación a tipo fijo. Estamos convencidos que todas aquellas empresas que lleven a cabo en el momento actual ese proceso de transformación de deuda tipo variable en deuda tipo fijo estarán sembrando una importante ventaja comparativa de cara a próximos años que sin lugar a dudas pues fortalecerá sus balances y permitirá minimizar el impacto que potenciales subidas de tipos de interés puedan tener en sus cuentas de resultados. Pero ¿por qué desde CaixaBank pensamos que el momento de cubrir el riesgo de subidas de tipos de interés ha llegado? Bueno, fundamentalmente tenemos aquí 3 grandes ideas. La primera de todas es que pensamos que el punto de inflexión en el mundo de los tipos de interés ya se ha materializado. Cuando nosotros analizamos el estado de las curvas de tipos de interés a plazo, en el gráfico que tienen en pantalla, simplemente lo que estamos representando es para los diferentes plazos el nivel de tipo de interés vigente en diferentes momentos del tiempo. Vemos cómo la línea roja, que era el 31 de diciembre del año 2020, pues los tipos de interés a plazo medidos por los tipos swap marcaron una zona de mínimos históricos, ¿no? Desde ese momento, desde el año 2020, tenemos una constatación empírica de que los tipos de interés a plazo no han hecho sino subir. Cuando analizamos los tipos de interés el 31 de diciembre del año 2021, que sería la línea gris que tienen aquí representada,
pues lo que podemos observar es cómo desde esa zona de mínimos que se alcanzó en el año 2020, los tipos de interés en todos los plazos han subido. Pero también estamos, y podemos observar en ese gráfico, cómo ese proceso en la subida en los tipos de interés a plazo se está ciertamente acelerando. La línea negra representa dónde se situaban esos mismos tipos de interés a plazo en enero del año 2022. La línea amarilla nos habla de dónde se sitúan esos tipos en febrero de 2022 y si graficásemos al cierre de marzo dónde se van a situar estos tipos de interés, estarían aún por encima de esa línea amarilla. No hemos puesto los tipos hoy porque son datos del Banco de España que los publica a final de mes y por tanto queríamos, digamos, no anticipar datos que no estén publicados. Por tanto, bueno, la primera gran idea es que ese punto de inflexión en el mundo de los tipos de interés ya se ha alcanzado. Yo recuerdo cuando hablábamos con muchos de ustedes, con nuestros clientes de banca de empresas en el año 2020, en el año 2021, sobre la posibilidad de cubrir el riesgo de subidas de tipos de interés, existía una gran duda, una duda razonable, ¿no? Yo cuando hablaba con ustedes me decían, bueno, pero efectivamente estamos en un buen momento, los tipos de interés a plazo están en una zona de mínimos históricos, pero la gran pregunta es ¿durante cuánto tiempo los tipos de interés a plazo pueden seguir en esta situación, ¿no? ¿Quién nos dice, además, que esos tipos no pudieran bajar? De hecho, desde el año 2019, que es la línea azul, los tipos habían bajado, ¿no? Bueno, a día de hoy ya tenemos respuesta, el mercado nos ha dado respuesta a esa duda, a esa inquietud. Tenemos una constatación empírica de que los tipos a plazo ya están subiendo y que además este proceso se está acelerando de forma importante. Por tanto, pensamos que es un momento de cubrir el riesgo de subidas de tipos de interés por varias razones. La primera de ellas es porque ya tenemos una constatación de que los tipos a plazo están subiendo y cuanto más suban los tipos a plazo, más caro será, más difícil será hacer esa transformación de esos flujos de financiación a tipo variable en flujos de financiación a tipo fijo. La segunda gran idea, que tiene que ver con el momento de oportunidad en el que nos encontramos, es que cuando enfrentamos las lecturas de inflación a los niveles de los tipos de interés actuales, como apuntaba también en cierta medida el profesor don Francisco, no existe una correspondencia entre los niveles actuales de los tipos de interés y las lecturas de inflación observadas. En el gráfico que tienen en pantalla, la línea vertical nos está representando esa línea vertical que tiene mucha pendiente, sería el IFCA, la inflación armonizada a nivel de la Unión Europea, que, como ven, bueno, pues en su último dato se sitúa en los niveles cercanos al 5,60%, por encima del 5,5%. Los tipos de interés, el resto de líneas que tienen dibujadas abajo, serían los tipos de interés del Banco Central Europeo, sería esa línea gris con el tipo del 0%. La línea azul oscura sería el tipo swap a 5 años y la línea azul clarito sería el valor del Euribor. Si buscamos en el tiempo un momento en el cual estos tipos de interés, estas lecturas de inflación tuvieran una comparativa en ese gráfico que tenemos aquí, nos tendríamos que retrotraer al año 2008. En el año 2008 encontraríamos lecturas de inflación en los entornos del 4 o 10%, frente al 5,60% del contexto actual. En ese momento, en el año 2008, los tipos de interés swap a 5 años se situaban en los entornos del 5 o 5,20%, los tipos Euribores en niveles del 5,5% y podían hacer inversiones en depósitos a plazo en niveles del 5%. Por tanto, segunda gran idea, es un momento de oportunidad para cubrir el riesgo de subidas de tipos de interés, porque a día de hoy, y ahora veremos por qué, como consecuencia del retraso en la retirada de las medidas de estímulo por parte de los bancos centrales, los niveles de tipos de interés actuales no se corresponden con las lecturas de inflación que estamos observando. Perdón. Por tanto, segunda gran idea, momento de oportunidad. ¿Por qué? Porque se ha producido un punto de inflexión en los tipos a plazo están subiendo y porque además las lecturas actuales de los niveles de tipos de interés no se corresponden con los niveles de inflación observados. Y esto es así, decíamos, porque cuando analizamos el proceso de retirada de las medidas de estímulo por parte de los bancos centrales, estamos viendo, digamos, que están llevando una velocidad seguro mucho más lenta de la que correspondería. Es como si una gran mano estuviera empujando hacia abajo todos estos tipos de interés, tanto los tipos de interés a plazo como los tipos de interés a corto plazo. Y esta es la tercera gran idea por la que pensamos que es un momento de oportunidad. En la última reunión del Banco Central Europeo, la reunión que se mantuvo el día 10 de marzo, obtuvimos, digamos, el punto de partida, el punto de arranque, un temporizador que hará que esta oportunidad se volatilice en un cierto corto espacio de tiempo. Porque en esa reunión hay dos grandes ideas que, en mi opinión, se pusieron encima de la mesa. La primera de todas fue la constatación
de que los programas de compra de activos que se pusieron encima de la mesa como consecuencia de la crisis del COVID, como consecuencia de la crisis que se inició en el año 2008, están cerca de finalizar. De hecho, el PEP, vemos cómo ya se ha anunciado que el programa de compra de activos puesto en marcha como consecuencia de la pandemia del COVID finalizará en el mes de marzo. Vemos cómo el programa de compra de activos, el APP, es el conjunto de todos los programas de compra de activos que se pusieron en marcha a raíz de la crisis del año 2008, en el año 2012 como consecuencia de las crisis de deuda soberana, se verán reducidos y finalizados durante el mes de junio de este año. ¿Y por qué esto es importante? Y con parte de las afirmaciones que hacía el profesor don Francisco en su intervención. Para entenderlo, tenemos que retrotraernos al momento en el cual se pusieron en marcha estas medidas. En mi opinión, uno de los digamos, grandes disrupciones en términos de innovación financiera se ha producido precisamente en la gestión de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales desde el año 2012. En el año 2012, cuando explotó la crisis de deuda soberana, recordemos que teníamos la deuda en España cotizando con tires en los entornos del 7%. En aquel momento, una forma de controlar esos spreads de crédito que estaban disparados fue la implementación por parte de los bancos centrales de estos programas de compra de activos. Los bancos centrales se decidieron a comprar bonos en cantidades ingentes con un objetivo. A medida que compró mucho del precio de a medida que compró mucho de un activo, el precio de ese activo tiende a subir de forma importante y, por tanto, su rentabilidad a caer. Es decir, el objetivo que perseguían estos programas de compra de activos era impactar en las TIRES, conseguir que esas TIRES, que estaban en niveles muy altos en aquel momento y que hacían en cierta medida inviables los pagos por parte de los estados de su deuda y también hacían inviable la inversión empresarial con rentabilidades libres de riesgo en los entornos del 7,5%, perseguían posicionar esos tipos de interés en niveles bajos. Esto aparentemente es una buena idea y es una idea que ha funcionado. Cuando veíamos las curvas a plazo, lo que hemos visto es cómo, gracias a esos programas de compra de activos, las curvas a plazo se han posicionado en niveles de mínimos históricos, en terreno negativo, algo que hubiera sido impensable en el momento de implementar estas medidas. Pero de forma simultánea supusieron una importante disrupción, supusieron romper con lo que era hasta ese momento el normal proceso de formación del precio de un activo en los mercados, como era el precio de los bonos. ¿A qué me refiero con esto? Tradicionalmente, cuando cualquier operador de bonos acudía al mercado, lo que buscaba era comprar un activo que, como apuntaba brillantemente el profesor don Francisco, remunerase el riesgo inherente en dicho activo. Es decir, cuando yo compraba un bono, lo que esperaba obtener de dicho bono es una rentabilidad que me compensase ¿de qué? Del riesgo macroeconómico, de las tasas de inflación, del riesgo sectorial, del riesgo específico de esa empresa. Por tanto, estos programas de compra de activos generaron esa importante distorsión, porque de repente irrumpió un comprador masivo que se ha convertido en el principal comprador de bonos, que es el Banco Central, que operaba no en base a criterios de rendimiento-riesgo, sino que operaba sencillamente buscando poner las TIRES en unos niveles bajos. No le importaba el riesgo, lo que quería era bajar los niveles de TIRES. Esta situación la relacionamos con lo que apuntábamos al principio, ese anuncio por parte del Banco Central Europeo de dar fin a estos programas de compra de activos. ¿Qué supone esto realmente en la práctica y por qué me he retrotraído a lo que suponían los programas de compra de bonos? Supone que los mercados van a volver a un componente de oferta y demanda. Es decir, ese operador que irrumpió en el mercado comprando bonos con el objetivo de bajar las TIRES va a desaparecer y, por tanto, serán ahora los operadores privados de bonos los que tengan que poner precio al riesgo, un poco como apuntaba el profesor don Francisco. Y yo les lanzo una pregunta. Si ustedes tuvieran que invertir hoy en un activo, con un nivel de inflación del 5%, sabiendo que tenemos un riesgo geopolítico importante, con los actuales precios de las materias primas, ¿qué tipo de interés exigirían a sus inversiones? Bueno, pues eso es lo que nos viene en el momento que finalicen los programas de compra de activos. Un desplazamiento paralelo hacia arriba muy significativo de todas las curvas de tipos de interés a plazo. Y, por tanto, estamos convencidos de que el momento actual es un momento de cubrir el riesgo de tipos de interés, por los tres motivos por los que hemos hablado. El primero, porque ya se ha producido ese punto de inflexión, los tipos a plazo ya están subiendo. El segundo motivo muy importante, que es que como consecuencia de que todos estos programas de compra de activos todavía no han finalizado, las lecturas de inflación no se corresponden con los niveles de tipos de interés y, por tanto, existe una oportunidad de cubrir a plazo baratas estas inversiones. Y la tercera, porque, digamos, la cuenta atrás ya ha empezado. En el momento en el que la oferta y la demanda vuelva a ser quien rija el mercado, los niveles de tipos de interés a los cuales vamos a poder transformar toda esa deuda tipo variable en deuda fijo se va a disparar de forma muy considerable. Por tanto,
Esas son las tres grandes razones que nos llevan a justificar en el momento actual lanzar este mensaje tan contundente, ¿no? De que pensamos que el momento de cubrir el riesgo de subidas de tipos de interés ha llegado. Los mercados ya han empezado a recoger todo esto. En pantalla tienen graficado, después de esta reunión del 10 de marzo, donde se situaban los tipos implícitos sobre el Euribor 12 meses. Y tiene la evolución. La línea gris es donde estaban los tipos implícitos el 1 de enero del año 2022. La línea naranja es donde tienen situados los tipos implícitos el día 21 de febrero y la línea azul a puntos es donde están situados los tipos implícitos el día 18 de marzo. Como ven, las curvas de tipos de interés a plazo ya están descontando subidas significativas del Euribor en el inmediato corto plazo. En el momento, y es la segunda gran idea que se trasladó en el Banco Central Europeo, que se retiren los programas de barra libre que se llamaban los famosos TLTROs a la banca, cuyo fin se ha establecido para el mes de junio, eso será un segundo hito. Desaparecerá el dinero en cantidad ilimitada a precio barato. Por tanto, esto automáticamente se trasladará en, digamos, unos menores volúmenes de crédito disponible y, por tanto, unos mayores precios. El crédito se hará más selectivo. Esto ya se está trasladando a los tipos implícitos, pero también cuando analizamos los valores del Euribor, pues lo que vemos es como, a pesar de todo el riesgo geopolítico en el que nos hayamos inmersos, pues los valores del Euribor ya se sitúan muy cerca de Euribor 12 meses de esa zona del 0%. Por tanto, digamos, esta era la primera gran idea que queríamos compartir con todos ustedes, ¿no? Esa situación que todavía tenemos, esa ventana de oportunidad para poder acometer procesos de cobertura de subidas del riesgo de tipos de interés. ¿Y cómo hacemos esto? Es decir, analizado un poco la situación, justificado el por qué hacemos este planteamiento ya a nuestros clientes, ¿cómo lo estamos haciendo? Cuando uno se plantea transformar deuda financiera en balance a tipo variable en deuda financiera a tipo fijo, básicamente hay dos opciones. La primera es, cojo toda esa deuda a tipo variable y la cancelo, y como consecuencia de esa cancelación lo que hago es formalizarla nuevamente a tipo fijo, así conseguiría hacer una transformación de esa deuda, pero bueno, esta es una opción que normalmente no se hace porque es una opción poco eficiente, es una opción cara. Tengo que asumir unos costes de cancelación, tengo que asumir unos costes de formalización, pero además, según hemos visto en las curvas de tipos de interés a plazo, los niveles a los que yo sería capaz de conseguir esa nueva financiación en términos de spread de crédito estarían muy alejados de esos niveles que seguramente tengo hoy en mis financiaciones. Por tanto, esta opción la descartamos generalmente porque no es eficiente. Como alternativa, lo que hacemos desde CaixaBank pues, es plantear instrumentos sencillos, como son las permutas financieras, que lo que permiten es, en una financiación a tipo variable, intercambiar la parte variable de la financiación, el Euribor, por un componente fijo, de tal manera que consigamos transformar ese flujo de financiación a tipo variable en balance actualmente en un flujo de financiación a tipo fijo de una forma relativamente sencilla. Para graficarlo, he traído un ejemplo de una operación que podría ser pues, una operación estándar de la que cualquiera de ustedes pueda tener en sus empresas. Es una operación de financiación a tipo de interés variable, referenciada al Euribor 12 meses, con revisiones anuales, liquidaciones mensuales y plazo residual 7 años. En este caso, una posible solución para poder transformar ese flujo de financiación variable en un flujo de financiación a tipo fijo sería establecer una permuta financiera. ¿En qué resultaría, digamos, esta permuta financiera la semana pasada cuando se formalizó esta operación? Bueno, pues si esa operación se hubiese formalizado con inicio el 17 de marzo de 2022, como pone aquí, y se hubiese llevado hasta vencimiento 17 de marzo, hubiéramos intercambiado ese Euribor 12 meses revisión anual por un tipo fijo 1,70, que agregado al diferencial del 1,25 que tenía la financiación, resultaría en un tipo fijo de esta operación para los próximos 7 años del 2,95%. Como apuntaba don Francisco, esto viene a ser algo parecido a dinero gratis, es decir, con niveles de inflación en el 6%, si fijamos el coste de financiación por debajo de esos niveles de inflación, automáticamente esto genera un efecto muy positivo en términos de la valoración de esa deuda en sus balances. Por tanto, parece que también bajo esa perspectiva de oportunidad de mercado, precisamente como consecuencia de que esos tipos a plazo aún no están recogiendo las lecturas de inflación, pues permite, digamos, aprovechar una fuente de oportunidad actualmente en el mercado. Esta operación finalmente no se formalizó en ese esquema, se formalizó en el esquema de la derecha. En este caso, nuestro cliente, viendo la curva de tipos implícitos, lo que veía es, oye Álvaro, pienso que en los próximos 2 años los tipos de interés no se van a situar, Euribores, por encima de esos niveles que me estás planteando del 1,90% y, por tanto, bueno, me gustaría no empezar hoy esta cobertura, sino iniciarla dentro de un par de años. Esa es la solución que planteamos
lo que tienen reflejado en el cuadro de la derecha según lo estamos viendo, ¿no? Es una operación que cerramos hoy, pero que en lugar de iniciar hoy, iniciaría en el año 2024 y en la que se estableció un tipo fijo del 1,91. Intercambiamos el Euribor 12 meses dentro de 2 años para la vida residual del préstamo hasta el vencimiento del 2029 por un tipo fijo del 1,91 y agregado al diferencial del 1,25, pues supondría que en los 2 próximos años esta financiación estaría a tipo variable y dentro de 2 el tipo fijo que presentaría dicha financiación hasta el vencimiento de la misma sería del 3,16%. Por tanto, operaciones sencillas que nos permiten aprovechar, capturar ese momento de oportunidad que nos está brindando el mercado en el contexto actual y donde, como bueno, pues hemos aseverado en la primera parte, pensamos que es un momento claro de oportunidad para que de alguna manera se fortalezcan los balances y nos permita acometer el nuevo escenario de subida de tipos, minimizando los impactos sobre la cuenta de resultados. Entonces, esta sería la primera gran idea que queríamos trasladarles. Una segunda gran idea que tiene que ver con el resto de riesgos financieros a los que se encuentran expuestas las IAs es el riesgo de variación del precio de las materias primas. Este es un riesgo que, bueno, hasta hace algunos años había sido poco relevante como consecuencia de que, bueno, pues los precios de la electricidad, el gas, precios de suministros habituales presentes en cualquier compañía se situaban en niveles muy bajos y además estables en el tiempo, lo que hacía que, bueno, pues esa estabilidad nos llevase a no hacer planteamientos de cobertura de estos riesgos en el medio plazo. El año 2021 cambió esa situación. En la columna de la derecha tienen representados pues, los diferentes índices de materias primas y su evolución. Vemos que en todos los casos han sido comportamientos de incrementos de precios de 2 dígitos. El índice general de commodities creció un 27,8% el año pasado, energía el 54,5%, en el caso de los metales un 25%, en el caso de las materias primas agrícolas un 14%. Esta tendencia, que se inició en el año 2021, se está viendo agravada de forma significativa por la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania y que está impactando de una forma muy determinante en el mercado de materias primas. Cuando analizamos las variaciones en el año, que sería la tercera columna, empezando por la derecha, que se están representando, pues vemos cómo ese índice prácticamente ya tiene y presenta a día de hoy los mismos crecimientos que hace el año pasado, un 25,1%, donde la energía está creciendo un 42,3%, los metales, los industriales, cerca de un 30%, y en el caso de las materias primas agrícolas, casi un 21%. Esta situación es una situación preocupante por cuanto pensamos que puede sostenerse durante un cierto periodo de tiempo. Al final, como apuntaba don Francisco, la lectura correcta de los mercados se produce cuando se hace en términos de oferta-demanda. Si nosotros analizamos en el momento actual el impacto que la crisis de Rusia y Ucrania está teniendo bajo la perspectiva de oferta, vemos que esos efectos pueden ser duraderos en el tiempo. Al final, esta crisis lo que supone de facto ya hoy es una salida de Rusia de los principales mercados de materias primas, y Rusia es un proveedor fundamental de muchas materias primas. Aquí tenemos en pantalla, bueno, pues como ese 45% del paladio que se produce en el mundo proviene de Rusia, en el caso del petróleo aproximadamente el 10%, el platino en los niveles del 15%. Las sanciones que se han adoptado contra este país supone eliminar, digamos, todas estas aportaciones en cuota de mercado de la ecuación y, por tanto, la necesidad de buscar socios sustitutivos, lo cual no será fácil en un corto plazo. Aproximadamente, porque tengan una referencia en el mundo del petróleo, pues de esos 85 millones de barriles de petróleo que se generan diariamente, 11 millones corresponderían a Rusia, y si juntásemos las producciones que se retiraron del mercado de Venezuela e Irán, a día de hoy no seríamos capaces de cubrir ese déficit de cerca de 3-4 millones de barriles de petróleo que resultaría, ¿no? Por tanto, es un proceso que va a ser largo en el tiempo, que se inicia ya, que ya se ha iniciado y que llevará un par de años. Esto lo que supone es que seguramente tengamos que convivir los 2 próximos años con precios de las materias primas en niveles elevados como los que estamos viendo hoy y, por tanto, bueno, pues tendremos que ser capaces de aprovechar momentos que nos ofrezca el mercado para tratar de estabilizar estas líneas de coste dentro de nuestras empresas. Por ejemplo, ayer se publicaba una noticia de que seguramente Shanghái vuelva a los confinamientos, lo que tuvo un impacto directo en los mercados de materias primas. Vimos como el barril Brent recortó de una forma muy significativa y esto pues abre ciertas ventanas de oportunidad. El mercado siempre existe en determinados momentos de oportunidad que nos permiten capturar unos niveles de precio más razonables que los que se puedan estar observando en promedio. Esto es lo que proponemos aquí, para ser capaces de gestionar el riesgo de crecimiento de materias primas en un contexto donde los precios van a seguir altos durante un cierto periodo de tiempo. A diferencia, la primera idea que quería trasladar es que en CaixaBank tenemos capacidad operativa
sobre más de 30 activos subyacentes vinculados al mundo de las materias primas, tanto bajo la perspectiva de destilados, fueóleos, crudos, gas, metales, electricidad. Es decir, tenemos capacidad operativa para ayudar a nuestras empresas a abordar estos riesgos. A diferencia de lo que ocurría con las coberturas de tipos de interés y, como hemos comentado, nuestro posicionamiento aquí es más de corto plazo, no tanto de ciclo. Los niveles de precio que tenemos actualmente en el mercado son altos y esos niveles altos en el mercado hacen que, bueno, las decisiones que se puedan adoptar en el ámbito empresarial tengan que estar más focalizadas en un ámbito táctico, un ámbito que busque decir, oye, pues ahora el mercado se sitúa en unos niveles compatibles con mis escandallos de producción, compatibles con mis escandallos presupuestarios, para tratar de cerrar, acotar ese riesgo financiero dentro de lo que sería el horizonte de presupuestación anual. Eso es lo que estamos planteando a nuestros clientes cuando nos hablan de cubrir el riesgo derivado de las materias primas para los próximos 2 años, ¿no? La cobertura de las materias primas presenta una ventaja y es que tradicionalmente las materias primas cotizan en una posición de base negativa, una posición que en el mercado llamamos de backwardation. Esto básicamente lo que quiere decir es que cuando cerramos hoy un precio a plazo, los niveles de precio a plazo que somos capaces de conseguir son más bajos que los niveles de contado, lo cual de entrada ya nos ofrece una ventaja de que si en un momento determinado se produce un recorte, además si cerramos a plazo una operación somos capaces de mejorar el precio que estamos observando en el contado, y es aquí donde estamos actuando. Les he traído un pequeño ejemplo porque vean cómo estamos implementando esto en la práctica. Es una operación real cerrada con uno de nuestros clientes en relación al gas TTF. En la izquierda tienen representada la evolución del comportamiento del precio del gas TTF. Sería la línea azul que presenta unos picos bastante importantes. A finales del año pasado, en diciembre del año pasado, de 2021, como consecuencia de la nueva aprobación del Nord Stream 2, se produjo un repunte muy significativo en el precio del gas, que en aquel momento llegó al mercado a situarlo en una zona muy cercana a máximos, en los $180 megavatio, lo cual en aquel momento, bueno, pues suponía, como decimos, una zona muy cercana a máximos. En un momento determinado el mercado recortó y se situó en los entornos de los $80, momento que uno de nuestros clientes aprovechó para cubrir este riesgo de posicionamiento en gas a lo largo de su ejercicio económico. De esto es de lo que estamos hablando, es decir, estamos en un nivel de curva de precios cara y por tanto lo que tenemos que aprovechar es situaciones que llevan al mercado a recortar. Poníamos el ejemplo sobre el petróleo hace unos minutos como consecuencia del cierre del confinamiento en Shanghái, aprovechar esos recortes que puedan producirse en mercado para cerrar un coste que sea compatible con nuestros escandallos de producción. En concreto, este cliente pues, lo que cerró fue una operación sobre gas TTF que le permitía tener cubiertas un consumo de 22.000 megavatios hora a razón de 2.000 megavatios, comenzando el 31 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Esto aproximadamente representaba el 50% de las necesidades de consumo de nuestro cliente y en ese momento, a través de una permuta financiera, estableció un precio fijo de abastecimiento de ese gas TTF en niveles de 74,75 euros megavatio hora. El funcionamiento de estos productos es muy sencillo. Si en un momento determinado, en la fecha de liquidación, en cada una de esas observaciones, por ejemplo, la primera, el 25 de febrero del año 2022, el precio megavatio hora promedio observado durante el mes 31 de enero a 25 de febrero es superior a esos 74,75, nuestro cliente recibe un abono por la diferencia de precio en ese mercado sobre los 2.000 megavatios hora que en este caso tiene cubiertos. Es decir, es una operación sencilla. Si se da la situación contraria, nos situamos en que ese precio promedio está por debajo de los 74,75, recibe un cargo que hace que la suma de su coste de aprovisionamiento físico con las liquidaciones de la cobertura resulte que su precio incorporado a su escandallo de producción sea esos 74,75 euros megavatio hora. ¿Qué ha representado esto para nuestro cliente visto a posteriori? Esta sería esa misma operación cotizada el día 17 de marzo. Ese precio de 74,75 pasó a ser de 115,06. Esto supone que este cliente en los últimos meses ha estado recibiendo una serie de liquidaciones positivas que le han permitido compensar el incremento en el precio que se ha producido en el mercado como consecuencia de lo que todos conocemos. Entonces, instrumentos sencillos que lo que buscan es eliminar volatilidad en esa línea específica de la cuenta de resultados. Por tanto, segunda idea, en el mundo de las materias primas, lo que estamos planteando son operaciones sencillas de cobertura del riesgo de oscilación del precio de las diferentes materias primas, gas, electricidad, metales, a corto plazo, buscando, digamos, eliminar volatilidad en la cuenta de resultados y dar mayor visibilidad a los presupuestos anuales.
En último lugar, y el último gran bloque del que queríamos hablar son los riesgos de tipo de cambio. Este es un riesgo también generalizado al que muchas empresas se encuentran cada vez expuestas en una mayor medida. Comenzamos el año, esto es un gráfico del euro-dólar. Generalmente las situaciones como las actuales se traducen en, digamos, un movimiento de los mercados hacia las divisas refugio. Divisas como el dólar, el yen, el franco suizo, en momentos como los actuales, suelen apreciarse de forma significativa en el momento que hay ruido, en el momento que hay incertidumbre de carácter geopolítico. Yo he traído el gráfico del euro-dólar porque, bueno, una parte importante de nuestros clientes es la divisa principal a la que tienen exposición, generalmente también bajo la perspectiva del lado importador. Arrancábamos el año en términos de euro-dólar en niveles 1,14. Eso hacía que muchos de nuestros clientes en el lado importador tuvieran escandallos de producción establecidos en los entornos de niveles 1,12 aproximadamente, y desde pues ese arranque del año, por lo que hemos visto, ha sido una evolución negativa del mercado euro-dólar contraria a sus intereses, como consecuencia, por un lado, de esta evolución, digamos, del dólar como divisa refugio, pero también como consecuencia de que, bueno, pues ese diferente grado de velocidad por parte de los bancos centrales está haciendo que el diferencial de tipos de interés entre ambas divisas crezca, y como consecuencia de eso, de ese aumento en los diferenciales de tipos de interés, pues el dólar se está viendo reforzado, se está viendo apreciado. Esta situación, vista hoy con un nivel de mercado en los entornos esta mañana 1,0960, 1,0990, pues supone que un cliente importador promedio ha tenido un impacto en su cuenta de compras del entorno del 4%, y los niveles actuales de mercado se sitúan muy lejos de sus zonas de escandallo. Cuando se da esta situación, nosotros desde CaixaBank lo que hacemos es implementar un conjunto de soluciones que nos permita, dentro de las posibilidades que ofrece el mercado, recuperar parte del terreno perdido, e intentamos alinear productos con niveles digamos, de referencia de compra de dólar que se sitúen cerca de esos deseos de nuestros clientes en términos de escandallo. Para ello, y lo vamos a ver con un ejemplo, porque yo creo que es mucho más sencillo verlo así, pues planteamos esquemas como el siguiente. Esto es un ejemplo de un cliente importador que podría ser pues, cualquier cliente importador estándar. Este es un cliente que a principios de año, como decíamos, estableció su escandallo en niveles 1,12, que como consecuencia de la evolución del mercado, el contado se fue a niveles 1,10, que tiene que hacer unos pagos el 31 de marzo, es decir, esta semana, en los cuales tiene que abonar $500.000, tiene que comprar $500.000 para hacer esos pagos, y donde su nivel de referencia de cara a presupuestos era 1,12, ¿no? Si nosotros nos vamos al forward equivalente, pues vemos que se sitúa con un contado 1,10, pues se sitúa a niveles 1,1005, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues si hiciéramos un forward sencillo o una compra de contado para matar esta operación, pues a día de hoy el cliente pues tendría una pérdida contra escandallo de 2 figuras. ¿Existe alguna solución que sea compatible con los intereses de nuestros clientes, que nos permita, este cliente en concreto, que nos permita recuperar parte del terreno perdido? Bueno, en este caso lo que planteamos era una estrategia de forward primado con acumulador, en virtud de la cual pues, lo que hacíamos era garantizar a nuestro cliente que iba a poder comprar esos $500.000 en niveles 1,1250, pero ¿cómo conseguíamos esto? Es decir, siempre que en mercado somos capaces de conseguir algo que es mejor que el precio del mercado, siempre es a cambio de algo. En este caso, ¿era a cambio de qué? Era contratar un acumulador en simultáneo a la operación de forward primado que permitiese precisamente pasar de un forward 1,1005 a un nivel de ejercicio 1,1250, que es el nivel que asegurábamos a nuestro cliente para la compra de esos $500.000 por encima de su precio de escandallo en niveles 1,12. El acumulador es un producto sencillo, es un producto que básicamente lo que nos dice, era un acumulador que iniciaba el 30 de junio, vencía el 28 de diciembre, y básicamente aquí cada semana en la cual el euro-dólar se situaba por encima del 1,0750 y por debajo del 1,1250, se acumulaban $20.000 al 1,1250, y si en algún momento determinado el mercado supera el 1,1250 en esa observación semanal, pues se acumularían $40.000 al 1,1250. El resultado de este producto es que el cliente conseguía los dólares que necesitaba para poder hacer frente a esa compra de $500.000, y en el peor de los casos, ese producto en simultáneo que estaba contratando y que le permitía subvencionar, primar ese seguro de cambio, supondría acumular una cantidad que podría llegar a ser de $1 millón a un precio de 1,1250. Las necesidades globales anuales de este cliente eran $3 millones de compra y su escandallo 1,12. Por tanto, todo lo que entrase bajo este esquema estaba alineado y era compatible con el escandallo que tenía establecido a principios de año. Básicamente, la idea que queremos trasladar aquí, por no alargarme más ya en el tiempo, es en CaixaBank, digamos, tenemos las herramientas necesarias
para adaptarnos, para poder facilitar diferentes soluciones a las diferentes problemáticas de gestión de riesgos financieros que se les plantea en el día a día. Como resumen de todo lo que hemos hablado, bueno, pues me gustaría decir que en un contexto de fuerte incertidumbre, hemos hablado de guerra Ucrania, presiones inflacionistas, incremento de precio de las materias primas, aumento de volatilidad de los tipos de cambio. En un contexto como este, la gestión de los riesgos financieros es un elemento esencial dentro de las empresas. Si esta gestión de riesgos financieros se hace de forma adecuada, puede ser una fuente importante de ventaja comparativa a medio plazo. La segunda gran idea, que hemos ahondado mucho en ella, es que el nuevo ciclo de tipos de interés que ya ha comenzado aconseja una cobertura del riesgo de subidas de tipos de interés, aconseja una transformación en el contexto actual de esos flujos de financiación a tipo variable en flujos de financiación a tipo fijo. Cubrir hoy el riesgo de subidas de tipos de interés puede ser una importante fuente de ventaja competitiva en el nuevo escenario de tipos. El impacto en términos de oferta de las materias primas que hemos visto derivado del conflicto Ucrania, pues nos va a hacer convivir durante mucho tiempo con precios elevados de las materias primas y, por tanto, eso que durante mucho tiempo no se gestionó quizá requiera de un foco específico como mínimo los 2 próximos años. El aumento de la volatilidad en los mercados de divisa pues beneficia, como hemos visto, a divisas consideradas tradicionalmente como refugio, hablamos del dólar, del yen, del franco suizo, pero dificulta, ¿no?, la gestión en el lado importador. En este sentido, importante buscar alternativas que nos permitan gestionar ese entorno de tendencia negativa del euro frente al dólar. En definitiva, lo que quería decirles es que en CaixaBank contamos con las personas, con la experiencia, con los conocimientos y con las herramientas necesarias para ayudarles en la gestión de todos estos riesgos financieros. Y quizá con eso es con lo que me queda. Muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar un debate. Profesor Cabrillo, si quiere subir para que podamos contar con... A ver, animo a los participantes, a los presenciales, a los que estáis aquí, a los que nos acompañáis aquí, así como a los que nos acompañan también online para que puedan llevar a cabo sus preguntas. Entonces, vamos a esperar a ver si os animáis un poco. Bueno, si no empiezo yo. Bueno, nosotros en la FED, primero agradecerte, Álvaro, no te he agradecido la estupenda presentación. Llevamos a cabo un sondeo, ¿no?, en el que participaron bastantes empresas de La Rioja, ¿no?, en relación, justo después de la invasión de Ucrania. Todavía no se había producido los paros patronales, ¿no?, de transporte. Y bueno, realmente entre toda la situación que se ha generado con la falta de suministro, la carestía de muchas de las materias primas, por supuesto la electricidad, es lo que se palpaba básicamente, ¿no? Pero las medidas que las empresas piden o solicitan es sobre todo la rebaja de fiscalidad, incluso pues, la suspensión de los impuestos de hidrocarburos. A ver, quería por una parte una valoración, ¿no?, medidas a corto plazo que se debieran tomar, y si las que, aunque no tenemos todavía la letra pequeña de estas medidas que ya se anticiparon ayer por parte del presidente del Gobierno, cuál es la valoración que tienen, ¿no? Pues apunto un poco a esos 20 céntimos de rebaja en el gasóleo o la gasolina, el tema de la limitación de subida de alquiler ya hemos visto, ¿no? Parece que un aplazamiento en la devolución de los ICO, pero bueno, un poco hay que ver ahí la letra pequeña a quienes afecta. Y luego también el tema de la producción de despidos, ¿no? Parece por causas objetivas cuando la causa es esa subida energética, ¿no?, que parecía... Bueno, apunto estas, pero para que podáis, primero el profesor Cabrillo, pues una reflexión, ¿no? ¿Cuál es la opinión? Sí, vamos a ver. ¿Va a tener efecto? Vamos a ver. El problema aquí es que en estos decretos se mezclan churras, merinas y de todo, ¿no? Hay cosas muy diferentes que no tienen nada que ver. Mencioné antes lo del control de alquileres, que eso no tiene sentido. El tema que has mencionado de los despidos, lo que está creando es una mayor rigidez todavía del sistema en un marco de absoluta inseguridad jurídica. ¿Qué es un despido debido a causas motivadas por la guerra? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo lo llevamos ante un tribunal? La rebaja de los 20 céntimos, pues si hacen ustedes un poco de números, supongan, estaba haciendo ahora un litro de gasolina, la última vez que lo eché estaba a 1,90 y tantos, no sé, pongamos que esté a 1,80.
¿vale? De ese 1,80, aproximadamente 95 céntimos, algo más de la mitad, son impuestos. Si bajamos 20, pues es una parte mínima, ¿no?, en comparación con el coste. Entonces, la idea de bajar impuestos parece que debería imponerse. Sería lo fundamental. Ahora, ¿qué ocurre? Un poco lo que decíamos antes. Hay países que se pueden permitir bajar impuestos, pero es que la situación del sector público español es muy mala. Entonces, la obsesión del gobierno es recaudar como sea, y va a costar mucho bajar los impuestos por una razón, y es que de momento está aprovechando que Bruselas mira para otro lado. Ahora, en el momento en que Bruselas, ya se lo han dicho alguna vez, ahora la guerra parece que le ha dado curiosamente un poco de oxígeno en esto, pero en cuanto Bruselas empiece a controlar los saldos del déficit, que siguen siendo muy preocupantes, ¿qué va a contestar? ¿Qué va a contestar el gobierno? Porque aquí hay un tema que no se ha tocado y es el gasto. Es decir, en esta situación habría que en este país que replantearse el gasto público. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de vamos a reducir el gasto, vamos a quitar cosas? Porque esto en otros países lo hacía. Yo recuerdo en Alemania, hace un tiempo, cuando Alemania tuvo una serie de problemas presupuestarios, recuerdo que llegaron a una solución, es decir, bueno, pues mire, obras públicas, yo creo que esto era en Colombia, me parece que me contaron, no vamos a hacer, a no ser que ustedes quieran. ¿Ustedes quieran qué significa? Que los vecinos de la calle lo paguen, si no, ustedes esperen. ¿Ustedes se imaginan algo así en este país? Es impensable, ¿no? Pero entonces hay que replantearse un control del gasto. Si eso ni lo mencionamos, lo excluimos y no existe, claro, se entiende que el gobierno se encuentre en una situación muy complicada para bajar impuestos porque tiene un déficit estructural enorme y este déficit no se ha incrementado porque, la presión fiscal no se ha incrementado porque no se han atrevido de momento dada la situación de la economía, pero es que el planteamiento era una subida de impuestos muy fuerte. Es decir, aquí hay una idea absurda y esta idea, y esto está en el famoso comité de expertos de la reforma fiscal. La idea es, bueno, como Alemania o Francia tienen una presión fiscal mayor, nosotros tenemos que tener una presión fiscal igual. Esto no tiene sentido y se puede combatir de muchas maneras, simplemente con que plantees, decir, oiga, ¿y por qué la presión fiscal y no el esfuerzo fiscal? El esfuerzo fiscal se mide como la presión fiscal dividido por PIB per cápita. Es que para un alemán pagar un 10%, un 20% de su renta no es lo mismo que para nosotros. Pero es una idea que está ahí y en esta situación es muy difícil que el gobierno vaya a plantearse esta caída. Es decir, yo veo muy difícil solución al tema, ¿no? Sí, bueno, quizá en relación a las medidas, pues quizás sea interesante, bueno, el Consejo de Ministros esperar para ver la concreción, ¿no? Porque al final, bueno, pues lo que tenemos es información, esbozos, pero no la concreción, ¿no?, de la medida. Yo en estos casos siempre hago la reflexión, ¿no? Es qué puedo hacer yo por mi empresa, ¿no? Y un poco el hilo de nuestra presentación hoy va en esa línea, ¿no? Cosas que yo desde mi día a día, bajo la perspectiva de la gestión financiera, puedo implementar en la gestión de mis costes de aprovisionamiento, de luz, de gas, de las diferentes materias primas que incorpora mi proceso productivo para conseguir que los precios que yo incorporo a mis escandallos de producción estén alineados con lo que yo busco. Si luego a mayores vienen medidas por parte del Estado que van en la línea de favorecer mis intereses, pues bienvenidas sean, pero lo que quizá en un contexto de volatilidad terrible, ¿no?, de todos estos riesgos financieros exógenos, riesgos que en principio son ajenos, ¿no?, a lo que es el día a día empresarial, dejar esos riesgos abiertos pues es un componente
tremendamente especulativo cuando los niveles de volatilidad actuales sobre todas estas materias primas son tan altos. Entonces, quizá yo la primera idea que lanzaría es esa, ¿no? A día de hoy hay instrumentos que nos permiten llevar a cabo una gestión financiera que nos permita dotar de una consistencia nuestras presupuestaciones anuales y a mayores de eso, pues todo lo que venga bienvenido sea. Gracias, Álvaro. Gracias, profesor Cabrillo. A ver, otra pregunta. Sí, sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a los dos ponentes. Creo que ha sido muy esclarecedora, en este caso, pues, la expectativa que nos habéis marcado. Me gustaría hacer una reflexión. Buena parte de las operaciones a través de derivados que nos ha utilizado en este caso para empresas, me parecía apreciar que hemos cambiado desde el punto de vista de los mercados el tener determinadas incertidumbres de hacia dónde van a ir las variables, en este caso, por acortar el tiempo. Me ha parecido que son medidas de gestión de riesgos utilizadas a través de derivados que son relativamente a corto plazo. Esto se debe sobre todo a que ahora tenemos menos dudas con respecto a las expectativas que a los plazos en los que nos vamos a encontrar con estos escenarios. Y sobre todo me refiero a la parte de commodity, porque a la parte de tipo de interés probablemente tenemos un abanico o un plazo bastante más amplio, ¿no? Sí, coincido, es decir, bajo la perspectiva de tipos de interés, nuestra visión es clara. Es decir, estamos en un momento de decisión estructural, de tomar un posicionamiento en el nuevo ciclo de tipos de interés. Estamos hablando, al final, si bien los tipos de interés hoy no están en esa zona de mínimos históricos que veíamos en el año 2020, sí que siguen en unos niveles relativamente bajos, por todo lo que hemos comentado, lo que hace que una decisión en un contexto macroeconómico como el actual, de esas fuertes presiones inflacionistas, en un contexto, digamos, de dificultad por muchos factores, la vertiente geopolítica, pues sin lugar a dudas nos permita generar un aspecto defensivo en nuestros balances que nos permita afrontar el nuevo ciclo de tipos de interés. En el mundo del ciclo de tipos de interés, nuestra visión es clara de posicionamiento en el ciclo a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos en la parte de abajo de la curva de precios. Es decir, el coste de oportunidad de tomar hoy una decisión de cerrar una cobertura de tipos de interés a plazo hemos visto, en el caso de una operación de financiación a 7 años, pues la establecíamos en los entornos del 1,60-1,90%, frente a un riesgo de subida de tipos de interés que simplemente asemejando una situación parecida en el año 2008, pues veíamos cómo pues prácticamente multiplicaba por 3 ese valor del 1,90%, ¿no? Entonces, en el tipo de interés tenemos claro que el posicionamiento es en el ciclo, es buscando, digamos, acumular un stock de financiación que nos otorgue una ventaja competitiva a medio plazo bajo la perspectiva de costes financieros a nivel de cuenta de resultados. En el mundo de las materias primas estamos en la posición contraria, estamos en una posición defensiva, es decir, mientras que en el mundo de tipos de interés pensamos que es el momento de tomar la iniciativa, digamos, hacer ese posicionamiento en el ciclo, en el ámbito de materias primas lo que podemos hacer es intentar defendernos de una situación que es susceptible de empeorar como consecuencia de todos los impactos que vamos a tener bajo la vertiente de oferta, que son los que ya tenemos encima de la mesa y muchos otros que puedan llegar en función de la evolución del conflicto, y por tanto ahí nuestra visión es mucho más conservadora. Estamos en la visión en un punto alto, caro de precio para poder hacer coberturas a medio plazo. Entonces aquí la clave, ¿dónde está? La clave es en aprovechar recortes del mercado que posicionan el gas, en el ejemplo que traíamos, en 80 euros megavatio, y cuando ustedes echen los números en sus empresas, si resulta que esos 80 euros megavatio trasladado a mi escandallo de producción tiene una repercusión en margen comercial que me permite sacar mis números, entonces quizá no tiene sentido dejar ese riesgo abierto. Y por eso nuestro horizonte ahí es de corto plazo, es decir, es de carácter defensivo, porque estamos en una fase en la que no hay oportunidad, como sí que la vemos claramente en los tipos de interés, sino que es una actuación puramente defensiva que haga que en esos picos que se están produciendo tan importantes en el mundo de las materias primas, nosotros seamos capaces de gestionar sin estar pendientes de dónde estará cotizando hoy el metal, el petróleo, el gas o la electricidad. No sé si he respondido. El mundo de la divisa pues, está mucho más centralizado en el corto plazo, continuamente nos da oportunidades y bueno, pues sí que es importante, sobre todo el lado importador, bueno, pues en la visión actual de mercado, donde seguramente veamos retrocesos del dólar a esa zona 1,05, pues el poco a poco ir implementando decisiones
que nos permitan en el lado importador ir haciendo esa gestión más dinámica de escandallos, una magnitud más flujo y, por tanto, en el ámbito de la divisa, generalmente las operaciones tienen más sentido en el corto plazo. Sí, por favor. Esta es una pregunta para el señor Carrillo. Hablamos de que las políticas que está implementando Europa, o España, son políticas de rentas, ¿no? Y esas no funcionaron con Nixon y además decía que esto de la inflación solo se solucionaba subiendo tipos de interés. ¿Cuánto puede aguantar Europa sin subir los tipos de interés cuando su otro mercado o su competidor en el dinero es Estados Unidos, que ya ha subido los tipos de interés y además habla de subidas más continuas? Europa, en principio, antes de la crisis, hablaba de 2 subidas este año en los tipos. Con la guerra parece que solo va a haber una. ¿Cuánto podemos aguantar cuando nuestro competidor sí que sube los tipos de interés? ¿Cuánto? Es una excelente pregunta y que no tiene respuesta fácil, pero es evidente una cosa, y es que si los tipos de interés en Estados Unidos suben y en Europa no, Europa va a tener problemas de financiación muy serios. Va a haber un movimiento de capitales muy claro hacia los Estados Unidos. ¿Cuándo? Es difícil, porque da la impresión de que el tema se va retrasando porque no se atreven a hacer esto. Europa, a diferencia de Estados Unidos, tiene situaciones económicas muy diferentes. Entonces, probablemente si vamos a los países de posición más sólida, como puede ser Alemania, Holanda, esto se podría o se debería hacer ya. Europa tiene miedo a los países de posición más débil. Los países de posición más débil son muy grandes. Es decir, está España, desde luego, pero también está Italia. Y cuidado, que se habla menos, Francia. Los datos financieros franceses son malos. El endeudamiento ha crecido y el déficit ha crecido. Por lo tanto, da la impresión de que Europa está retrasando este crecimiento todo lo posible. Si supiera exactamente cuándo se va a producir, me haría rico, porque haría inmediatamente mis operaciones, ¿no? Al final, el problema en economía es que sabemos lo que va a ocurrir. Generalmente podemos predecirlo, pero jamás acertamos cuándo va a ocurrir. Si yo estuviera en el Banco Central Europeo, mi planteamiento sería empezar, se ha comentado antes, primero evidentemente reducir las compras de deuda e ir elevando los tipos. Ahora, yo no recibo las presiones que está recibiendo esta gente en estos momentos, y que haya países que le digan, vale, deje usted de comprarme la deuda y suba los tipos, y ¿yo qué hago? Es que esto para España, ya digo que no es el único caso, hay otros países. Para España es que es muy serio. ¿Dónde vamos a colocar la deuda y cuánto nos va a costar a un país que tiene un sistema, un sector público que es incapaz de equilibrar las cuentas, o ha sido incapaz de equilibrar las cuentas durante muchos años, incluso en años de fuerte crecimiento? Nosotros crecíamos en el 17, 18, más que Alemania y más que Holanda, pero ellos tenían superávit y nosotros teníamos déficit. Eso, mientras lo tengamos prácticamente gratis, se puede ir tirando. El día que suba es un problema, y yo creo que esa es la razón. Mi respuesta es: tiene que subir. Yo creo que si esperamos mucho va a ser peor, sinceramente. Pero entiendo, las presiones deben ser enormes en el Banco Central Europeo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? En el chat parece que no se animan. ¿Puede que las elecciones francesas pongan un momento de inflexión en el que a partir de ahí sí que hay un cambio? Las elecciones, perdón. Francesas, que están llegando a Brasil. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil de saberlo, ¿no? Es verdad que cuando se producen unas elecciones, el gobierno que entra cambia su política, ¿no? Siempre se ha dicho que las medidas de ajuste se toman inmediatamente después de las elecciones, y las medidas expansivas, más expansivas, inmediatamente antes de las elecciones. En
no es solo Francia, tendríamos que verlo. No tengo una respuesta clara, porque Francia en este sentido, pensé que tampoco ha habido grandes diferencias entre unos presidentes y otros, ¿no? Si nos vamos muy atrás, Mitterrand pues, fue un desastre, pero si nos vamos a los presidentes siguientes, Sarkozy, todo era hablar, voy a cambiar, y al final Francia es un país enormemente reacio a introducir cambios estructurales. Veo difícil que los vaya a introducir. Si me permite, quizá donde veo un factor de riesgo, como decíamos antes, los riesgos geopolíticos que ya tenemos y los que pueden venir, ¿no? El problema podría venir porque la extrema derecha francesa tuviese opciones en estas elecciones, ¿no? Al final, si Jean-Marie Le Pen en un momento determinado fuera una opción, es un planteamiento contrario al europeísmo y en el contexto actual pues, podría suponer una fuente importante de incertidumbre en lo que es el proyecto europeo, ¿no? Y en definitiva, pues esto sí que podría suponer un aumento aún mayor de la volatilidad que tenemos y por tanto impactar de forma muy relevante en muchos aspectos del día. Muy bien, pues bueno, gracias. Bueno, les invito a que puedan incorporarse. Y Carlos, muchas gracias. ¿puedes ir a la mesa, por favor? Sí, gracias. Muchas gracias a los dos. Ahora nos va a dar pues, conclusiones, ¿no? En la clausura, Carlos Sánchez, que es director comercial de empresas de la territorial de CaixaBank, la territorial Ebro de CaixaBank. Carlos. Pues muchas gracias. Cuando nos propusimos organizar esta jornada, la FER como CaixaBank éramos conscientes de que existía una gran preocupación en el sector empresarial riojano por la inestabilidad de los principales indicadores económicos, todavía muy subordinados a las crisis sanitarias y agravados sin duda por la crisis de la invasión a Ucrania, además de los elevados costes de la energía y los suministros industriales. Por eso agradecer a Jaime García Calzada y a Sheila por apoyar nuestras inquietudes, las de CaixaBank, y facilitar desde la FER la organización de esta jornada. Gracias también a don Francisco y Álvaro por acompañarnos como pieza fundamental de la sesión y desgranar el momento económico actual, sin duda convulso e inestable, e intentar reducir las incertidumbres en el nuevo contexto socioeconómico que afrontamos. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis acudido de manera presencial y los que nos están siguiendo por streaming toda la sesión. El éxito de la convocatoria nos reafirma en la necesidad que tenemos de conocer la información más actual y qué mejor ocasión que a través del conocimiento y experiencia de expertos en economía y mercados que han analizado la coyuntura actual, las oportunidades y los retos que conlleva. Como magistralmente nos ha expuesto Francisco, dibujando la difícil coyuntura actual y las tendencias a las que nos enfrentamos, vemos que son muchos los factores que están incidiendo ahora mismo e irrumpiendo en el proceso de recuperación de nuestra economía tras la crisis originada por la COVID, aunque has comentado que las cosas nos vienen ya desde una mala salida de la crisis del 2018. Además, ha establecido los límites de la situación real actual muy condicionada por la inflación. Como argumentaba Álvaro, estamos ante un incremento de riesgos financieros exógenos a los que se encuentran expuestos las compañías. La crisis de Ucrania ha impactado de forma relevante en el precio de suministros básicos como la electricidad y el gas. Los mercados de divisas han reaccionado con un aumento muy significativo de la volatilidad. A todo ello hay que añadirle el inicio de la normalización de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales. Acabamos de comentar ahora mismo que se ven forzados a anteponer su deber de controlar los precios al de fomentar el crecimiento y el empleo. Por eso la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá adelante subiendo tipos y con más determinación de lo esperado, ejerciendo así una influencia indirecta e inevitable sobre el Banco Central Europeo. La situación actual ha activado, pues, importantes riesgos que tienen impacto directo en la cuenta de resultados de nuestras empresas. Pero con información, con conocimiento y una gestión adecuada, los podemos transformar en oportunidades de gestión y ventajas competitivas. Lo hemos explicado antes, Álvaro, coberturas de tipo de interés, coberturas sobre el precio de las materias primas, la definición de una adecuada estrategia de coberturas de tipo de cambio, en definitiva,
gestionar las amenazas para defender los márgenes comerciales y fortalecer la cuenta de resultados, minimizando los principales riesgos a los que se ponen las empresas. Ante esta situación de retirada paulatina de los estímulos monetarios, de una subida de los tipos de interés, de un incremento de los precios de la energía y de las materias primas, la incertidumbre geoestratégica y sociopolítica, la experiencia nos dice que debemos reforzar la liquidez disponible en nuestras empresas. Y en CaixaBank disponemos de la experiencia, los conocimientos y los instrumentos financieros necesarios para ayudar a nuestros clientes en la coyuntura actual. Termino deseando que esta jornada de servicio para extraer conclusiones que nos permitan acometer las decisiones más adecuadas en un contexto, insisto, que presenta grandes riesgos, sí, pero también oportunidades. Y para ayudar a gestionarlas de la mejor manera posible, quiero destacar que en la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank contamos con un cualificado equipo de profesionales en nuestros centros de empresa, reforzados con las figuras de especialistas de comercio exterior y tesorería, que hoy también están presentes en esta sala, y que ayudan a nuestros clientes a transformar los riesgos de mercado en oportunidades de gestión. Somos una entidad de referencia para las empresas, con el firme objetivo de aunar esfuerzos en la apuesta por el tejido empresarial riojano, con un gran valor y potencial. Facilitar su consolidación y expansión mejorando la competitividad es nuestro reto. Muchas gracias a todos por confiar de nuevo en las jornadas que colaboramos con FER y aprovecho para agradecerles su implicación y colaboración en este y en todos los actos que organizamos. Muchas gracias. Gracias.